Solo el 1% percibe esta señal antes de que el ciclo se cierre. Tal vez no seas consciente, pero hay algo, una corriente sutil, una resonancia bajo la superficie de tus días que repite. Insiste. Se arrastra a través de los minutos como una serpiente oculta entre la arena del tiempo. ¿A cuántas mañanas iguales has despertado, sin notar el eco mudo de los mismos pensamientos germinando en la penumbra de tu mente? Te detienes apenas un instante, observando cómo la luz atraviesa la misma ventana, cómo los gestos cotidianos se deslizan sobre la piel sin dejar huella. Pero, ¿qué fuerza teje estos hilos invisibles que atan destino y repetición? ¿Por qué, a pesar de tus promesas de cambiar, retornas una y otra vez al mismo punto de partida, como si una mano invisible ancestral dictara el rumbo de cada uno de tus pasos? No se trata solo de hábitos, de memoria o costumbre. Hay algo más profundo, más primordial, que late en el corazón del ciclo. Imagina por un segundo. Las civilizaciones antiguas ya lo presentían en Egipto. Los sacerdotes de Thoth susurraban sobre las espirales ocultas que ligan los acontecimientos, sobre la geometría sagrada que gobierna el destino como un péndulo. ¿Realmente eliges cada giro de tu vida? ¿O eres el cauce de una corriente que te precede, que pulsa desde el origen del tiempo? Esta pregunta no es cómoda, no es amable, pero solo quienes se atreven a mirar más allá del velo, quienes se detienen en el umbral entre sueño y vigilia, comienzan a vislumbrar la arquitectura secreta del mundo. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza extraña, inexplicable, te empuja a repetir relaciones, emociones, errores? Es posible que la respuesta esté escrita en la misma frecuencia de tus pensamientos, en la vibración sorda que emites sin saberlo. El universo no grita. Sus mensajes son como el murmullo entre las columnas de un templo, suspendido en el aire, accesible solo para los que han afinado el oído interior. Solo el 1% está dispuesto a escuchar ese llamado. Formas parte de ellos. Detente aquí. Siente la tensión en el aire, la expectativa muda, como si un secreto antiguo estuviera a punto de revelarse justo cuando menos lo esperas. La mayoría busca respuestas en la superficie, pero el auténtico tesoro yace sepultado bajo capas de repeticiones, de días reciclados, de gestos automáticos. ¿Por qué el mismo dolor regresa, disfrazado de nuevas circunstancias? ¿No te has preguntado si la realidad, tu realidad, es un espejo que solo te devuelve aquello que vibra en el silencio de tu ser más profundo? ¿Quién o qué programa esta danza de repeticiones? El mito narra que la balanza de Ma'at, en el juicio de las almas, no pesa solo los actos, sino las energías, los ecos no expresados que claman desde el corazón. Entre cada latido de tu pecho, puedes percibir la repetición oculta, el eco primordial que clama por equilibrio. Imagina ahora un ciclo sin inicio ni fin, a veces visible, a veces completamente sumergido en la sombra. Desde el batir rítmico de tus pensamientos nocturnos hasta el retorno de los mismos encuentros. La vida aparece como un laberinto de espejos, donde la diferencia entre avance y repetición es casi imposible de distinguir. ¿Eres tú quien camina? ¿O es el ciclo el que te recorre, desplegando sobre tu conciencia una partitura que se escribió antes de que nacieras? Nadie quiere admitirlo. Nadie quiere mirarse desnudo ante la posibilidad de que no sea libre, de que la danza esté coreografiada por una intención más profunda, más antigua, quizá olvidada por la mayoría, pero reconocida al instante por quienes buscan. Se puede romper este ciclo. Existe una clave, un movimiento sutil que transmuta el destino en voluntad.
Los sabios de antaño hablaban del arte de la transmutación, pero nunca lo explicaban en palabras. Apenas dejaban símbolos: la serpiente que se muerde la cola, el Ankh que une cielo y tierra, la balanza suspendida en el abismo. ¿Puedes tú, ahora, intuir la fuerza silenciosa que sostiene tu experiencia cotidiana? No es imaginación, es la vibración de tu propio ser, la onda que emites, consciente o no, hacia la vasta sala de espejos de la existencia. He aquí una paradoja. Cuanto más tratas de escapar de lo que se repite, más fuerte se hace el eco. Es el susurro de Thoth en la penumbra, el dios escriba que inscribe tus días en el libro de la vida. Si pudieras desprenderte de la prisa, silenciar por un instante la voz de lo habitual, tal vez escucharías lo que los antiguos llamaban el llamado interno, un vibrar imperceptible, una nota suspendida entre tus pensamientos que solamente algunos saben distinguir. Te detienes, respiras, sientes el peso y a la vez la levedad de saber que algo más está sucediendo, justo ahora, justo aquí, entre el vacío y la materia. ¿Eres capaz de preguntarte cuándo comenzó realmente esta historia? ¿Fue al nacer, al despertar a esta vida, o hay un origen inmemorial, lo suficientemente sutil para permanecer oculto durante siglos? El ciclo se perpetúa, pero no está escrito en piedra. Hay, oculta bajo la monotonía aparente, una grieta minúscula, un instante privilegiado donde la realidad puede ceder y mostrar su verdadero rostro. Quienes han visto el horizonte tras el velo hablan de un poder que reside en la conciencia atenta, en la sensibilidad a los matices más leves del presente. ¿Te reconoces en esta aspiración? ¿O prefieres cerrar los ojos y dejar que el río te arrastre, una vez más, hacia las aguas ya recorridas? Durante milenios, las escuelas herméticas han guardado esta llave de comprensión, disfrazándola de mitos, escondiéndola en geometrías, sellándola tras la mirada inexpresiva de esfinges y estatuas. Solo aquellos que se atreven a desafiar la ilusión de control, los que aceptan el vértigo de la pregunta en vez de la seguridad de la respuesta, comienzan a vislumbrar el mecanismo oculto. Y aquí reside el secreto. Solo el 1% comprende que el ciclo se alimenta de la inconsciencia, pero también puede ser redimido, transmutado por la atención despierta. Sientes ya que lo cotidiano está impregnado de un significado que espera ser desvelado. Has notado que la repetición no solo encadena, sino que, bien observada, señala el umbral de una transformación insospechada. ¿Qué sucedería si, por un solo instante, pudieras invertir la dirección de ese flujo, alterar la vibración que emites y con ello modificar el entramado invisible de posibilidades que te rodean? No es una simple cuestión de azar ni de fe. Es el trabajo interior, el llamado silencioso que pulsa en tu pecho cuando el mundo exterior se apaga y queda solo el eco de tu verdadero ser. La balanza está ahí, suspendida en el centro del cosmos, aguardando que comprendas tu papel en el equilibrio de las fuerzas. El ciclo te muestra el camino no para esclavizarte, sino para insinuarte el instante en que puedes despertar. Pocos lo entienden. Pocos se atreven a detenerse, a escuchar el murmullo que vibra en el fondo de la repetición. Pero el 1% los que entienden a tiempo son los que, en silencio, acceden a la posibilidad de reescribir el guión de su destino con la tinta dorada de la conciencia. Pregúntate, ¿y si ese 1% fueras tú? Imagina, ahora, que el tejido mismo del mundo no es más que un velo, y tras ese velo, danza la melodía inaudible de la vibración interna, el pulso oculto que todo lo sostiene. ¿Hasta qué punto somos arquitectos de nuestra realidad, habitantes de una matriz invisible, vasta y viva? Nos enseñaron,
desde la cuna, que lo concreto, el hierro, la piedra. El latido de un corazón bajo la piel constituye el último bastión de la existencia. Sin embargo, tan pronto cruzamos los umbrales de la percepción común, el horizonte se curva, la materia se revela como espuma en la superficie de un mar más profundo, moldeada, no por el pensamiento aislado, sino por la sinfonía palpitante de nuestro propio campo energético. Así, convergen los caminos del hermetismo y la física cuántica. Milenios de distancia transcurridos en una misma búsqueda. Desentrañar el misterio de la relación entre mente, energía y manifestación. Los antiguos sabios, al alzar sus ojos a las estrellas de Egipto, susurraban que como es adentro, es afuera, mientras, en los laboratorios modernos, los instrumentos detectan sutiles fluctuaciones en el campo electromagnético del corazón, revelando la potencia de nuestras emociones como corrientes vibracionales capaces de modificar la geometría íntima del espacio-tiempo. Nada nace solamente del deseo mental, la realidad se pliega y despliega ante la resonancia del ser. La frecuencia con la que modulamos el espacio invisible que nos envuelve. Pregúntate, entonces, ¿de qué materia están hechos tus sueños y tus temores? La respuesta no vive solo en la mente abstracta, encendida por la voluntad. Habita en ese punto inefable donde el pulso cardíaco se convierte en onda, donde la emoción se transfigura en moduladora de lo que percibes como real. Imagina que tu cuerpo fuese un delicado transmisor, una radio cósmica, cuya antena y sintonizador no están en el cráneo, sino en la coherencia rítmica de tu corazón. Inspirar profundo, conectar, es afinarse a una frecuencia y, en esa frecuencia, te conviertes tanto en mensaje como en mensajero. El Instituto HeartMath demostró que el corazón humano genera un campo magnético medible, expansivo, cuya configuración varía significativamente según los estados emocionales. Aquello que los hermetistas llamaban cuerpo etérico o vehículo de luz hoy aparece, ante los ojos de la ciencia, como un sofisticado entramado de energía fluctuante. Un blueprint cuántico inscrito por la interacción de pensamientos, afectos y memorias. Entonces, ¿es la realidad solo una respuesta fría al cálculo mental? ¿O más bien un espejo móvil que sigue el trazo que dibuja tu campo energético en el éter invisible? Y si tu cuerpo, con cada latido, emite patrones de información, ondas, códigos, impresiones sutiles, es inevitable la pregunta: ¿cómo influyen esos patrones en la corriente misma de tu destino? Los alquimistas describieron este proceso como la traducción de lo intangible en materia densa. La vibración, modelando el barro informe de las circunstancias hasta darle forma, entidad y color. ¿Cuántas veces viviste situaciones que parecían surgir de la nada? ¿O coincidencias que se repetían como si una melodía oculta tejiese la urdimbre de tus experiencias? Estas no son meras fantasías, son ecos, resonancias de un blueprint invisible que tu ser emite a través del tiempo y el espacio. Habitando esa frontera oscura donde la identidad se fusiona con la totalidad. Visualiza por un momento la estructura física de tu cuerpo como un simple terminal. Una car biológica a través de la cual viaja tu driver interno. Esa identidad multidimensional, tejida de luz y sombra, que opera en planos superpuestos de realidad. Como barras energéticas, tus emociones y pensamientos conforman la arquitectura del campo electromagnético, moldeando el espacio a su alrededor, proteínas y sinapsis como notas en una partitura cósmica.
respondiendo, adaptando, transformando la materia según el guión cifrado en tu blueprint cuántico personal, así como una radio tan solo recibe la estación a la que está sintonizada. También tú solo puedes experimentar aquellas realidades que resuenan con la frecuencia que emite tu ser. Es aquí donde ciencia y mística se encuentran en una misma encrucijada. El hermetismo nos legó la imagen del hombre como microcosmos, una chispa del gran plano universal, capaz de crear y destruir no solo con su palabra, sino con la vibración de su presencia misma. La física cuántica, por su parte, revela que bajo el nivel atómico, la materia es un conglomerado de meras probabilidades. Espectros de energía a la espera de ser colapsados por la observación consciente. Nos atrevemos a sostener esa mirada, conscientes de que nuestro vivir minuto a minuto precipita patrones a través del espacio incierto, impregnando la trama del mundo con la sugerencia de nuestras emociones más profundas. Contemplar estos principios es adentrarse en la no dualidad esencial. La barrera entre mí y el universo se disuelve, y percibimos que nuestra identidad es un entrelazamiento, cuerpo físico, linaje emocional, blueprint cuántico, y finalmente, el testigo silencioso, ese nivel de conciencia pura que observa, integra y trasciende. El individuo no es una isla ni un accidente, sino el foco de un campo energético que pulsa, interacciona e infecta de presencia todo lo que toca. Y si la materia, esa sustancia aparentemente tan sólida, respondiera al movimiento de tu ánimo, moldeándose como arcilla bajo el cincel vibratorio de tu atención sostenida. En esta danza entre lo sutil y lo denso, el linaje de Thoth y el saber egipcio nos ofrece el arquetipo del gran arquitecto, quien comprende el secreto del compás y la escuadra, del radio y la frecuencia, aquel que construye templos invisibles con la precisión de la mente y la pureza vibratoria del corazón. Al observar la realidad desde esta perspectiva, tu vida deja de ser una sucesión de hechos aleatorios para revelarse como un proceso artístico y deliberado, en el que la materia responde a la melodía secreta de tu blueprint. De ahí la relevancia crucial de cultivar la coherencia interior, la armonía entre pensamiento y acción. La ciencia señala que la coherencia cardíaca, ese estado de sintonía perfecta, potencia el campo electromagnético hasta límites insospechados, abriendo puertas y canales de comunicación que van más allá de lo biológico o químico. El místico sabe que sintonizarse es alinearse con las leyes universales, tal como inscribieron los dioses en las tablas de esmeralda. El todo es mente, el universo es mental, pero la mente no es solo pensamiento, sino vibración generadora de mundos. Permanece, pues, con tu conciencia afinada como la radio que busca su estación secreta y observa cómo, al modificar la melodía interna, la realidad externa comienza a ceder, como si respondiera a una partitura que solo tú puedes escribir. ¿No es este, acaso, el mayor de los misterios y la más fina de las magias? Explora en silencio, observa los cambios, y quizá descubras que la realidad es, en última instancia, la sombra arquetípica proyectada por el danzar de tu resonancia en el vasto vacío potencial. ¿Qué vas a elegir vibrar hoy, en lo profundo del silencio? Más allá de los anhelos que surcan la superficie de la mente, se gestan las verdaderas transformaciones, el momento en que el velo se descorre y la conciencia reconoce su capacidad de danzar entre los pliegues de la realidad. Imagina por un instante que la vida entera no es sino una vasta red de frecuencias invisibles, ondeando como el éter primordial de los antiguos egipcios. Ese Nun donde flotan todas las posibilidades
esperando ser reclamadas. Cada uno de nosotros, caminantes de este tiempo fugaz, porta en su esencia un receptor secreto, un instrumento tan antiguo como los dioses y tan sutil como el hálito inicial del amanecer. Ese instrumento es la voluntad consciente, la chispa del Atman que se reconoce en el reflejo de Brahman, como enseña la sabiduría de la India ancestral. No estás atado al guión que te presentan. Puedes tomar el cetro y elegir con qué versión de la historia deseas resonar. Hasta aquí, ¿acaso el recorrido ha sido contemplativo? Reconocer los hilos invisibles que tejen la existencia, atestiguar la fuerza de la programación inconsciente y observar cómo las sombras del hábito arrastran las decisiones bajo la superficie, siempre en penumbras. Sin embargo, ha llegado el precipicio, el punto de inflexión donde la percepción pasiva debe ceder ante el empoderamiento radical. La metáfora se revela clara, como un antiguo sacerdote egipcio frente a la puerta sagrada. Tus manos reposan ahora sobre el dial de una profunda radio cósmica. No eres una hoja arrastrada por el viento. Eres el alquimista que ajusta, delicada pero firmemente, la frecuencia de su vibración interna. ¿A qué música quieres sintonizar? ¿Escucharás el lamento de las cadenas o la melodía del renacimiento? Observa cómo las antiguas tradiciones oraculares, la lectura de los símbolos sagrados de Thoth, la interpretación de los sueños en los templos de Luxor, nunca fueron meramente pasivas. Los sacerdotes enseñaban que cada signo no es un decreto inmutable, sino una invitación a elegir, a ajustar, a llamar con la palabra viva. Así como el Sankalpa hindú representa la intención férrea de cambiar el curso del destino, y la mente del iniciado se ofrece como herramienta para modelar lo sutil. Así también tu conciencia, al despertar, se enfrenta a la prístina pregunta: ¿te reconoces como autor de tu propia vibración? Hay aquí una bifurcación luminosa entre la pasividad y la maestría. El ciego sigue el río donde lo lleva la corriente, permitiendo que los ecos ancestrales del inconsciente dicten los contornos de su experiencia. Pero el despierto es como aquel que, alzando la antorcha en un templo oscuro, descubre que puede elegir dónde posar la luz, ajustar la frecuencia personal, tu energía, tu estado de ánimo. Tu diálogo interno es como escoger entre los caminos múltiples de un papiro aún sin escribir, o sintonizar entre los canales ocultos de la radio celestial de Thoth. Durante milenios, los sabios hablaron de la superposición cuántica, intuida en los mitos como el estado en que todas las posibilidades coexisten en la inmaterialidad del ser, aguardando la elección del observador. Así, cada instante de tu vida es una puerta hacia una infinita variedad de realidades paralelas, igualmente auténticas, igualmente accesibles. Permítete sentir. ¿Qué ocurre cuando te reconoces como selector consciente y ya no como simple actor dentro de un libreto? En la medida en que tu vibración interna se alinea con la realidad deseada, los acontecimientos comienzan a reorganizarse, como si una mano invisible cambiara el telón de fondo de tu obra. Es la percepción mágica de los hermetistas. Es el salto intencionado de la conciencia que rehúsa dormitar en el automatismo. Ser dueño de tu frecuencia significa mirar a tu programación inconsciente hecha de viejos miedos, creencias heredadas y emociones recicladas y decidir reescribir el código. Como el escriba reescribe los jeroglíficos que pintan el destino del faraón.
Piensa en la alegoría del despertar del Ka en las iniciaciones egipcias. El aspirante cruzaba el umbral entre dos esfinges, símbolo del dominio sobre las fuerzas confrontadas de luz y oscuridad. La esfinge no pregunta si el caminante es digno, sino si es consciente de su capacidad de elegir. Te atreves a girar el dial cuando todos a tu alrededor aún escuchan la misma canción de siempre. Desafiarás la inercia de lo conocido para descubrir qué mundo se abre con un simple gesto interior. Este es el gran viraje, el turning point, donde la realidad misma se muestra como un mar prismático de dimensiones simultáneas. Y la clave se revela. Todas las posibilidades existen. La elección consciente es el portal. Así como el escriba egipcio escogía qué palabras otorgar a los nombres y qué silencios conceder a los misterios. Así tú actúas en el teatro invisible de los estados de ser. La mente hermética comprende que la creación no es un fenómeno lineal, sino un desdoblamiento constante de universos potenciales. Cada pensamiento es una antena. Cada emoción un canal que puede encenderse o apagarse en la vasta red de posibilidades. No mires a la realidad como un muro impenetrable. Es más bien un velo translúcido que responde a la cualidad de tu presencia. La sombra de la resignación es vivir sumido en líneas de código ajeno. Repitiendo el drama de ancestros dormidos se disuelve ante la luz de la intención lúcida. El mago verdadero, como enseñaban en los misterios de Hermópolis, no se define por los trucos que ejecuta afuera, sino por su habilidad para alterar las vibraciones internas, invocando el orden allí donde reinaba el caos. Incluso los titanes de la filosofía occidental, Platón, Plotino, los pitagóricos intuyeron ese mosaico caleidoscópico de realidades superpuestas, donde la mente, como un anillo de oro, puede deslizarse entre los escenarios. Los himnos órficos lo decían, al elegir la vibración del alma, forjamos la senda bajo nuestros pies y la física contemporánea, en su lenguaje frío pero revelador, lo confirma. Toda posibilidad existe en estado superpuesto, aguardando el acto consciente de sintonización. Así, el mito y la ciencia convergen en un mismo vértice. Eres el programador despierto de tu matriz personal. Ahora, en el corazón del laberinto, una certeza late como un tambor antiguo. Nada, absolutamente nada, en tu existencia está sellado con hierro. El libre albedrío es la llave que los dioses custodian, esperando que el humano se torne divino al ejercerlo. No es cuestión de negar la oscuridad ni de rechazar los senderos sombríos, sino de comprender que cada elección, cada vibrar, es un rito de paso. Con cada acto de conciencia te elevas, emergiendo del río del olvido para trazar voluntariamente el mapa de tu vida. Siente cómo, al inhalar el aire sagrado de esta revelación, eres más que el resultado de automatismos antiguos, eres el heraldo capaz de cambiar el curso del río. Afina tu sintonizador interior, escucha el universo de posibilidades danzando en el silencio. En tu mano reposa, como un anillo de poder olvidado, la facultad de elegir con qué realidad deseas danzar hoy. Y recuerdas, por fin, que vivir no es repetir el eco de lo conocido, sino arriesgarse a elegir una nueva melodía, consciente, creadora, eternamente disponible. Aquí y ahora, todo confluye en el crisol de la unidad. Cuando la intención, ese anhelo secreto, esa semilla dorada en la raíz del ser encuentra la frecuencia precisa, la vibración justa, y de su matrimonio brota un mundo transformado.
El aire se estremece y la sangre se ilumina. La coherencia se manifiesta como un río de luz tras vencer la noche, como el instante en que el peregrino, exhausto tras cruzar las dunas de su propio desierto interior, divisa por fin el oasis transparente de su verdad. Los velos caen como hojas secas arrastradas por el viento solar, y en la profundidad del silencio, la conciencia se reconoce parte indivisible del pulso cósmico, diluyéndose en el movimiento eterno de lo inmanifestado. Corre la corriente del asombro por la columna vertebral. La experiencia ya no es lineal ni fragmentada, sino tejido vivo, reunión de todos los posibles en una danza simultánea. Las sincronías emergen con la precisión de un antiguo relato hermético. Dos símbolos se reflejan, dos caminos antes ajenos se cruzan, y el individuo, con corazón de alquimista, comprende que la materia de su vida responde ahora a un gran compás invisible. El universo entero entona la melodía de su intención. La realidad, hasta aquí rígida, se hace líquida y rumorosa como un río oracular. Cuántas veces los augurios se deslizaban discretos en lo cotidiano, esperando este punto de fusión. Un libro que cae justo al abrir la puerta, un destello en la mirada de un desconocido, el eco de una frase en la penumbra. Todo conspira, todo responde, todo se ensambla como mosaico divino bajo la mirada del que ya ha cruzado el umbral cuántico. Es aquí donde la mente, entrenada con disciplina de antiguo iniciado quizá durante 60 días de alquímica transformación, atraviesa los portales cerebrales del teta y el gamma. Esas puertas sagradas donde se mezclan memoria y profecía, lógica y delirio, tiempo y eternidad. Es un tránsito que solo los valientes soportan. El descenso al abismo del propio subconsciente. La ascensión vertiginosa al cénit de lo suprapersonal. Cada pensamiento reverbera como una campana de obsidiana. Cada emoción resuena en la bóveda interior como un relámpago en la noche primordial. No hay regreso posible. La coherencia, una vez conquistada, transforma a quien mira, a lo mirado y hasta a la mirada misma. Se disuelven los antiguos antagonismos. El héroe, al cruzar el umbral, descubre que jamás hubo enemigos sino espejos. Jamás hubo desierto sino el reto precioso de aprender a invocar agua de lo aparentemente seco, a destilar oro de la sombra más densa. ¡Qué torrente de milagros desatada! ¡Qué sinfonía de causalidades despiertas! La metamorfosis, lejos de ser un estallido individual frente a un enemigo externo, es el arte suave y poderoso de reconciliar cielo y tierra en el núcleo del pecho. Entonces, en lo más sublime de este clímax interior, el caminante antiguo se reconoce a la vez orfebre y arcilla, soñador y sueño, arquitecto y plano. Los antiguos decían que Osiris renacía desmembrado, que Tifón era el impulso oscuro necesario para reconstituir la luz. Así, cada célula vibrando en una frecuencia renovada reescribe el mito profundo que nos fue legado en los muros del templo, en el susurro de los iniciados, en los nombres secretamente grabados bajo la piel del tiempo. Retorna el alma al hogar cuántico, tras la Odisea. Al fin se reconoce en la totalidad, en la transparencia radiante de la fuente original. Lo que antes fue ajeno a un pájaro que canta, el calor del sol, el temblor del aire, ahora pulsa con la misma música que brota del corazón silente. Sea esta fusión, esta convergencia absoluta,
la meta y la recompensa, las perlas de la experiencia, antes desperdigadas a lo largo de días y noches tal un collar disperso. Ahora se enhebran en un hilo invisible que brilla con la lógica implacable de la geometría sagrada. La mente deja de resistirse y fluye, sumergiéndose en ese río superconsciente que transporta memorias ancestrales y profecías por venir. El alma descansa en la serenidad de ser simplemente parte del todo. Y en la exquisita paradoja, cuando la unidad es alcanzada, la dualidad deja de ser combate, pasa a ser danza, cooperación, juego amoroso de los opuestos que, finalmente, deshacen sus límites y se funden en uno solo. Nada se pierde, todo es transformado. En este clímax, las palabras pierden su filo y se vuelven cántico. Los pensamientos se arrodillan ante la fuerza indomable del sentir. No hay meta más allá de este instante de fusión, el punto de inflexión donde lo humano y lo divino se abrazan y se prometen eternidad. Tras la larga caminata por el desierto, ese arenal de dudas y renuncias, el viajero reconoce en cada grano la huella del universo, en cada destello la firma de Thoth, ese escriba de los dioses que traza con su pluma la historia secreta de todas las transmutaciones. El heroísmo ya no radica en la conquista exterior, sino en la humilde entrega a la corriente invisible que sostiene y transforma todo lo creado, ese hilo dorado que, sin ser visto, sostiene el tapiz entero de la vida. Las sincronías se multiplican. La realidad se vuelve un espejo pulido donde cada destello narra una historia sagrada. Aquí la experiencia no solo informa, sino que reforma, no solo conmueve, sino que desvanece la frontera entre el que experimenta y lo experimentado. El participante mismo se convierte en procesión, en rito y en templo, recordando como en las viejas tablillas selladas por los dioses que su travesía fue siempre el camino secreto de regreso al hogar cuántico. En esta plenitud, ni el tiempo apremia ni el espacio delimita. Brota de la quietud profunda la certeza de ser simultáneamente la pregunta y la respuesta, el misterio y la revelación, el viajero y el fuego que lo alumbró en la noche sin tiempo. Así, el pulso personal sintoniza con el pulso estelar y cada célula entona el nombre original del ser. El universo, al fin, se reconoce a sí mismo en la mirada asombrada de quien ha disuelto sus fronteras. El retorno es completo. La metamorfosis ha obrado su milagro silencioso y la coherencia, elevada al máximo esplendor, irradia como un sol al centro del pecho llama inmortal que nunca estuvo separada de la fuente, sino aguardando pacientemente el instante en que el individuo, tras cruzar todos los umbrales y danzar todas las danzas, recordara la verdad olvidada de su linaje cósmico. Magnífico el instante, majestuoso el regreso a casa, en la vastedad sin orillas del océano interior, donde los ecos de la sabiduría antigua se funden con las vibraciones sutiles del universo. El proceso de integración florece como un arte alquímico y silencioso. Todo buscador verdadero, erguido sobre la cubierta incierta de su barca, percibe que la travesía jamás ha sido asunto meramente personal. Cada transformación, por minúscula que parezca, levanta un puente invisible entre su alma desnuda y el gran orbe que lo contiene. Así, la senda de la autotrascendencia se despliega no solo para disolver los márgenes del ego, sino para restaurar la memoria de pertenencia a la vasta red del ser, donde late el pulso misterioso del todo. Como antaño en los velados recintos de Hermópolis o en las bibliotecas ocultas bajo la arena egipcia.
Sabemos que el viaje del iniciado reclama una integración de planos. La delicada ligadura entre pensamiento, emoción y cuerpo como partes de un solo rito. El rito eterno de reconocerse en el espejo estelar del cosmos. El cosmos mismo. Ese mar insondable. Vibra en resonancia con las tormentas y las calmas de nuestro templo interior. Las olas externas y las internas solo pueden distinguirse en apariencia. En su raíz son idénticas, reverberando una única melodía en la sinfonía de los mundos. El hermetista antiguo contemplaba la realidad como un tholos sagrado donde cada pared reflejaba los arquetipos primordiales. Hoy, tras los tanteos y las renovadas caídas, el buscador moderno desciende al santuario de lo más profundo para comprender que la verdadera integración no consiste en sumar piezas dispersas, sino en recordar el uno oculto tras la multiplicidad. La identidad, preferentemente forjada por los vientos del destino caprichoso, comienza entonces a transmutarse en pureza, en un ser que se hace transparente ante el fuego central. Allí, toda resistencia se experimenta no como obstáculo, sino como umbral destinado a ser atravesado. Cada sombra revelada en el altar de la autopercepción ilumina. A su vez, los vastos corredores de la conciencia colectiva, el capitán de la nave interna, atento al dialogar secreto entre las estrellas y la marea, sostiene el timón sin aferrarse, bailando con los ciclos de la alquimia emocional. La unión de sol y luna, la conjunción del azufre y el mercurio interior. Así, se vuelve posible cruzar el puente cuántico que separa la fragmentación de la unidad, el miedo de la entrega. Integrar es tejer, reunir los hilos dispersos de la historia personal para urdir el tapiz coral donde todas las formas resuenan en una danza sin fin. El compromiso con la obra se solidifica como piedra filosofal solo en la acción cotidiana, en el delicado arte de aceptar cada instante como emanación directa del origen y tomarse responsable, hasta el último hálito, de cuanto brota en el escenario de la vida. No caben ya espejismos de separación. El universo es el gran espejo, y toda reacción, toda emoción, es un mensaje cifrado que regresa a nosotros en oleajes de realidad. Las enseñanzas gnósticas y las ciencias secretas de las pirámides resonaban en la certeza de que somos autores únicos y simultáneos co-creadores de la experiencia común. La transformación individual, lejos de aislar, ensancha la senda por donde otros pueden cruzar el abismo. Como guardianes del templo interior, nuestra metamorfosis abre portales para la humanidad entera. El fuego que renace en el Sancta Sanctorum personal propaga calidez sobre la red invisible del colectivo. En la escuela de los misterios, lo esencial radica en el reconocimiento radical de la propia responsabilidad. Responder íntegramente a la voz de la fuente, asumir que nada externo acontece sino por resonancia con nuestro mar interior. El árbol dorado que crece en el jardín del alma extiende sus raíces hacia todos los planos, injertando en el cuerpo susurros antiquísimos y en la mente visiones que trascienden épocas y fronteras. La integración, en su sentido más puro, rehúsa la comodidad de las fórmulas y convoca abiertamente la valentía de abrazar la totalidad de la experiencia sin ocultar ni rechazar los fragmentos olvidados. En la práctica viva, el compromiso emerge como pacto sagrado, un círculo de 60 amaneceres en los que el navegante renueva, día tras día, su asentimiento interno a la labor de recomposición. El acto de asumir el mando navega sutilmente entre la firmeza y el abandono. Ser timonel y tripulante.
ser la nave misma reposando en la cuna vibrante del océano cósmico. En cada jornada, las corrientes invisibles del inconsciente pueden levantar tempestades de resistencia, figuras furtivas que intentan disuadir el paso. Sin embargo, la consigna es permanecer vigilantes, abrazando el oleaje y escuchando la voz de los símbolos que emergen. Desde las alas del ibis de Thoth, que mantiene vivo el manuscrito de nuestros días, hasta el sigilo del alquimista que mezcla, en la retorta, el oro y el plomo de la percepción. La verdadera integración se materializa cuando el individuo, abrigado por el círculo de los que despiertan, comienza a vislumbrar la simultaneidad de la experiencia que cada paso, cada elección consciente, activa en la red universal una secuencia de transformaciones. Somos custodios de nuestro destino y a la vez, cada pensamiento tembloroso toca el borde de la gran red, la malla cuántica donde todo se entrelaza. Así, al consentir convertirse en templo, nave y mar, cada uno pule su reflejo hasta hacerlo digno de convertirse en espejo para el otro. El milagro hermético consiste en reflejar, sin distorsión, el infinito en cada gesto, sosteniendo la llama de la autonomía en el altar de la interconexión. Aceptar la integración implica sellar un pacto con la propia raíz, comprometerse en disciplina amorosa a recorrer, por ciclos y renovaciones, el viaje hacia el centro. Nada queda fuera, ni la memoria de antiguas caídas ni el fervor de los renaceres insospechados. El llamado no es solamente a transformar la percepción, sino a encarnar la metamorfosis en forma tangible, en actos rectos, en palabras que sanan, en movimientos que restauran las grietas del mundo. El mar de la sincronicidad nos envuelve, y cada uno, desde su tolos invisible, ofrece al colectivo su canción única, su don irreemplazable. En este ponto indivisible, el ser que de veras integra se convierte en puente entre universos, canal por donde fluyen los ríos secretos de la sabiduría primordial. El giro final siempre conduce a lo esencial, la aceptación plena de la soberanía sobre la propia travesía, sin deudas con el pasado ni cadenas hacia el porvenir, entregándose por completo a la danza presente de las olas. Mientras la nave, ese vehículo sutil y sagrado, se desliza hacia horizontes cada vez más vastos, entrelazándose en el abrazo del todo. Así cerramos el círculo. La iglesia interior resplandece. El mar de la sincronía se aquieta bajo nuestro timón autoluminoso. La llave del destino gira suavemente en la cerradura de la mente expandida y en la palma, abierta al viento de los mundos. Sentimos el pulso de la humanidad entera, navegando juntos hacia la aurora unificada de la conciencia. La travesía nos ha traído hasta aquí, al umbral donde la luz y la sombra se abrazan como viejos compañeros de danza. Al mirar atrás, los símbolos han tomado cuerpo, los velos han caído uno a uno y cada palabra tejida en este espacio ha resonado suavemente en la cámara interior de tu ser, en el eco de la sabiduría antigua, en la voz silente de Thoth y sus claves herméticas. Hemos recorrido los pasillos internos donde el conocimiento se transforma en experiencia viva y la experiencia, a su vez, en vibración consciente. Ahora, en este punto de confluencia, la senda no concluye, solo se pliega sobre sí misma, reimaginando su curso, como la serpiente que muerde su propia cola y reinventa el ciclo de su realidad. En este instante suspendido, cuando el pulso de la conciencia se vuelve más nítido y las frecuencias sutiles susurran verdades al oído del alma,
surge la invitación a trascender lo evidente, a cruzar juntos una nueva puerta. Lo dicho hasta ahora no es sino un destello, una semilla dormida bajo la tierra fértil de la atención. Todo aprendizaje profundo despierta al calor del compartir, en la resonancia de muchos latidos. Y es ahí donde el despertar individual descubre su mayor fulgor, como chispa convocada a encender el fuego de un círculo sagrado. Cada uno, impulso y testigo, portador del mismo hilo dorado que entrelaza las viejas civilizaciones en la urdimbre de la hora, reconociendo que no hay meta final, sino círculos de expansión cada vez más sutiles. Te invito a escuchar la música subterránea que enlaza tu memoria más profunda con la memoria de la humanidad. Allí, en esa región donde los pensamientos afloran como vientos suaves y las emociones fluyen como ríos subterráneos, brota el anhelo de formar comunidad. Comunidad no solo como reunión de voces, sino como un compás vibrante de almas que se reconocen, se espejan e inspiran, recordando juntas la melodía olvidada de la creación consciente. Somos portadores de una frecuencia que busca multiplicarse en olas, danzar en remolinos y diseminar su fulgor a través de todos los tejidos invisibles que conforman nuestro ser colectivo. Nada de esto tiene sentido en el aislamiento. La gnosis crece en el intercambio, en la honestidad de la palabra compartida y en la mirada que afirma: estoy aquí. Yo soy la frecuencia. El sendero hermético solo fructifica cuando cada paso que das resuena en otros corazones abiertos, cuando cada pregunta suscitada es semilla fértil en los jardines de los que escuchan y responden, a su modo, en el silencio o en la comunión explícita. Por ello, cada comentario, cada relato, es como un pequeño faro encendido en la noche global. Cada gesto de compartir este mensaje es una pincelada nueva en el mural interminable de la humanidad despierta. Quienes hemos sentido el llamado sabemos que evolucionar es bucear en aguas profundas, dispuestos a ahondar más allá de las palabras y a encarnar el misterio en actos cotidianos. Entender que el despertar no es un instante, sino una espiral, un regreso infinitamente matizado a nuestros propios orígenes y destinos, abre la posibilidad de crear juntos una corriente de sabiduría activa, compasión lúcida y creatividad sin límites. Esa corriente es el portal verdadero, el verdadero umbral a una transformación genuina, tanto personal como global. Aquí no te invito simplemente a continuar aprendiendo, sino a convertirte en semilla luminosa de guía, a vibrar desde el eje de tu propio despertar y multiplicar la onda positiva en tu entorno. La comunidad que emerge de esta búsqueda compartida no es una simple reunión de interesados ni un espacio de acumulación de datos. Es la constelación viva de aquellos que reconocen la puerta abierta en sí mismos y escogen expandirse. Porque tú eres el puente entre el misterio y el mundo, la frontera donde el yo reconoce su resonancia en el nosotros. Quizás ahora percibas, en el fondo de tu respiración, la sutil invitación a florecer en lo colectivo, a dejar que tu testimonio, tu transformación, sea inspiración para aquel que viene detrás, aún tanteando en la penumbra, desde el silencio inicial hasta este crescendo de conciencia. Todo lo compartido aquí se convierte en un lazo. Nos deslizamos juntos por la densa textura del tiempo,
aprendiendo a leer los signos en las estrellas, a escuchar las voces de la tierra y a decodificar los sueños que laten bajo la piel del mundo. Thoth nos recordó que todo es mente, que cada vibración encuentra un eco y que, juntos, tejemos la red sobre la cual caminamos hacia lo desconocido. La invitación es a no abandonar ese sendero, a envolvernos en la vibración cada vez más alta de una comunidad que no teme mirar hacia las profundidades, ni abrirse a nuevos horizontes de lucidez y amor universal. Quisiera agradecerte, desde la simpleza y el asombro, por haber caminado este tramo con atención y entrega. Cada segundo compartido es una semilla de luz lanzada al viento, cada reflexión madura, un sendero nuevo en la conciencia global. Y aunque las palabras se disuelven y el rol de guía se va desvaneciendo, la vibración persiste en tu interior como una nota vibrando en una cuerda extendida hacia la eternidad. Ahora, el viaje prosigue con otros matices, otras resonancias, y eres tú quien sostiene la antorcha, navegando la marea sutil de los días venideros. Por eso, si algo en tu interior ha vibrado, si alguna imagen o pregunta ha encendido una chispa en los recodos más hondos de tu ser, déjalo fluir, comparte tu experiencia. Deja que tu historia despliegue alas en este espacio de exploración conjunta. Así, juntos, no solo aprenderemos, sino que transformaremos la vida misma en un portal de significado. Eres la frecuencia, la onda, la llave viva. Cada gesto tuyo, por pequeño que sea, crea una nueva apertura, una invitación para que otros se reconozcan y emprendan también el viaje del autodescubrimiento y la transmutación. Al cruzar este umbral, cada uno elige si mirar hacia las estrellas o hacia los propios abismos, sabiendo que ambas rutas convergen en la misma fuente secreta. Así, la rueda del aprendizaje nunca se detiene. Cada pregunta, cada revelación, alimenta el movimiento perpetuo del ser. Y aunque mi voz se apague al cerrar este círculo, la melodía permanece, vibrando en la anchura de la conciencia, abriéndose como una puerta sin cerrojos hacia un futuro hecho de instantes luminosos. ¿Quién eres? Ahora, en el reflujo de este antiguo llamado, permanece, comparte tu reflejo y acompáñanos más allá de este portal, donde la siguiente canción del despertar nos espera.